Lectura del libro de Jeremías. Ellos dijeron: venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor, escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti, pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes de seguro han tenido la oportunidad de escuchar en distintas oportunidades a diferentes personas que les predican. Bien porque participan directamente de la celebración eucarística, no solamente de esta conmigo, sino que en algún momento tienen la oportunidad de ir a otra iglesia o incluso de poder escuchar o de poder ver, participar de ciertas transmisiones eucarísticas, y nosotros conocemos el estilo y la forma como cada persona predica. No solamente en la Iglesia Católica. A lo mejor nos hemos topado por ahí y nos hemos quedado porque nos entusiasma alguna predicación de algún pastor protestante. Cuando uno escucha distintos predicadores, uno va teniendo como un referente en la cabeza de lo que cada uno de ellos también lleva en el corazón, de la forma como se siente uno impactado. Uno hay gente con la que fácilmente queda aprehendida, hay gente que lo captura uno desde el principio, hay personas que de pronto uno como que no hace el feeling, como que no hace el clip y dice, no, este no me gusta, qué sé yo, por el timbre de voz, por su tono, por la monotonía en la forma como predica, o incluso puede uno llegar a decir no me gusta por la dureza de su mensaje es muy duro. O hay incluso gente que cuando usted le predica, pues hace de la predicación casi que un circo, y entonces se ponen a payasear y echan chistes y la gente se ríe y se ríe y se ríe y se va todo el mundo contento y dice, ay, este cura es muy entretenido, nos hizo reír. Esta experiencia valdría la pena evaluarla en la medida en que uno diga, bueno, ¿de qué forma cuando a mí me enseñan la palabra de Dios, a mí me edifican con ella? Yo creo que cuando ustedes participan o escuchan alguna predicación, buscan ser edificados, que haya gente que, creo yo, que les hable con la verdad, que les enseñe la verdad, que les muestre el camino, que les den la oportunidad de poder profundizar la palabra de Dios y de pronto ahondar en aspectos que a lo mejor en algún momento uno queda sorprendido y dice uno, oye, yo nunca me había imaginado que ese texto pudiera tener también esta visión o pudiera tener esta interpretación. Pero cuando ustedes se topan, cuando ustedes se encuentran con una predicación que puede parecerles en algún momento dura, fuerte, ¿ustedes qué hacen? ¿Cuál es la reacción que tienen? Porque si nosotros miráramos, por ejemplo, todos los profetas en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue de ellos el que estuvo el discurso más fuerte, más duro? ¿Cuál fue el profeta que ganó más aversión de sus oyentes a causa de la dureza de su mensaje? Dureza de su mensaje. Profetas en el Antiguo Testamento hubo muchísimos. Ageo, Habacuc, Amós, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Joel, etcétera, etcétera. Pero no solamente los que aparecen en la Biblia como autores, sino que hubo muchos otros profetas. Elías, Eliseo, todos ellos. Pero si ustedes extraen cuál fue el profeta que tuvo un discurso más duro y que eso le ganó muchos enemigos, la respuesta es Jeremías. Jeremías fue un hombre que tuvo un discurso profético muy contundente, muy correctivo, en el sentido de que Jeremías decía las cosas con claridad y no permitía que la gente se contentara con una falsa predicación simplemente como para darle contentillo, un poquito como de tranquilidad,
de conciencia a su propio corazón. Jeremías, cuando había conductas reprobables, Jeremías hablaba de ellas con mucha claridad. ¿Cómo sería que un día hubo una temporada en que Jeremías se puso a predicar contra el templo de Jerusalén? De tal manera que hablar contra el templo, eso era hablar contra lo más sagrado que tenía el pueblo. El pueblo decía, nadie puede hablar contra nuestro templo, porque el templo nuestro es el ícono y es lo más representativo y lo más sagrado, y el templo es la promesa de fidelidad de Dios cumplida por nosotros. Eso es como cuando hablan en una ciudad de una persona icónica. Hay gente que en las ciudades de ciertas personas no se puede hablar, porque eso les resulta ofensivo. Hablar contra el templo, en contra del templo, era ofensivo. ¿Y qué decía Jeremías? Si ustedes no cambian su conducta, este templo el Señor se los destruirá. ¿Qué? Que ustedes, si no cambian su conducta, este templo será destruido. Y lo decía constantemente, vendrán y lo arrasarán, y se llevarán sus ajuares, y a sus hijos se los llevarán, y a muchos los matarán y los desterrarán. Porque ustedes, les decía él al pueblo, ustedes siguen obstinados en seguir pecando, pensando que el templo los va a salvar. El templo no salva, salva a Dios. Y uno puede tener en la vida templo, pero si no tiene a Dios, el templo no salva. Las paredes no salvan. Dios es el que salva. Los judíos, eso les parecía muy chocante. Y por eso fíjense lo que dice hoy la primera lectura. Empiezan a tramar un plan contra Jeremías. Y miren su discurso. Dicen, vengan, armemos un plan contra Jeremías. De todas maneras no nos va a faltar la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Como quien dice, vamos a quitar a este de en medio, porque profeta siempre habrá. Pero este con su predicación nos fastidia, nos molesta. Armemos un plan contra él. Oye, pero es un profeta de Dios, seguramente habría alguno por ahí que dijera. Y otros decían, no nos importa. Eso, al rey muerto, rey puesto, eso, matamos a este y otro viene. No va a faltar nunca profetas. Lo que no nos gusta es profetas que vengan a hablar con dureza, a pretender corregir nuestra conducta. Ese es el problema. Cuando la profecía, cuando la palabra de Dios quiere corregir nuestras conductas, porque la gente no le gusta sentirse aconductada, a la gente no le gusta sentir que le corrigen, y hoy menos todavía. No te metas en mi vida, dicen, eso es mi vida privada. No me gusta lo que dices, no me gusta tu discurso. ¿Y cómo iban a empezar a destruir la profecía de Jeremías? Dicen, vamos a hablar de él, vamos a hablar mal de él, como quien dice, vamos a empezar a calumniarlo. Y no hagamos caso de sus profecías, no hagamos caso de sus oráculos. Cuando a alguien se le quiere destruir su discurso, se le escudriña hasta lo más mínimo para ver si tiene algo en el pasado que le pueda producir vergüenza. Y si no lo tiene, pues le armamos una calumnia. Porque cuando se calumnia a alguien, claro, destruye su imagen. Y al destruir su imagen, destruyen su predicación. Por eso cuando alguien quiere minimizar la fuerza de la enseñanza de otra persona, le calumnia, para que la calumnia no permita que su discurso prospere. Empiecen a hacer seguimiento a todos los debates políticos que van a empezar en estos días,
que ya empezaron entre los candidatos y se darán cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Se sacan los chiros todos los trapitos al sol, se dicen cosas, se hablan cosas, unas que son verdad, otras que no lo son tanto. Pero ¿qué se pretende con eso? Destruir la imagen del que tiene su discurso. Entonces buscan destruir a Jeremías para que su predicación no llegue. Claro, Jeremías conoce los planes y le dice al Señor en oración: Señor, escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Acaso se paga el bien con el mal? Me han cavado una fosa, es decir, ya han abierto la tumba para mí. Fíjate lo que andan diciendo, fíjate en lo que andan planeando. Y recuerda que yo estuve delante de ti pidiendo clemencia por ellos. Y esta es la forma como ellos me pagan. Entonces son dos momentos, dos partes los que tiene la lectura de hoy. La primera, los planes que los enemigos de Jeremías hablan contra él. Y la segunda, la forma como Jeremías delante de Dios ora diciendo: mira los planes homicidas que tienen en mi contra, hasta me han cavado una fosa para que yo termine en ella. Por eso les decía al principio, ¿cuál es el impacto que causa en nuestra vida una predicación? Miren, hay predicaciones que duelen, otras que pican. Y pican porque hay lugares de la vida donde a uno le rasca. Hay cosas que nosotros vamos a escuchar, que yo mismo escucho, que yo mismo me escucho y me duelen. ¿Por qué? ¿Qué cree que usted? Que yo solamente les hablo a ustedes. Yo me hablo a mí mismo y yo me escucho. Esa reflexión que yo estoy grabando todos los días después que yo desayuno, yo la escucho nuevamente y me escucho otra vez. Y me digo a mí mismo: ábrele el ojo a esto, Juan Ávila. Y hay muchas cosas que yo comparto con ustedes, muchas, que a mí me duelen y que a mí me pican, porque eso, aunque se lo diga a ustedes, también va para mi propia vida. Para mí sería muy cómodo sencillamente decir: yo no voy a volver a tocar esos temas, voy a echarles chistes. Que salgan siempre contentos y riéndose. Nos entretuvo, contó chistes y chistes, nos hizo reír. Y dejar como la vida quieta, intacta, como que no pasa nada. Pero un profeta no es un payaso, hermano. Un profeta es alguien que habla desde la verdad del Evangelio para abrir el camino de la salvación y mostrarle a la gente hacia dónde tiene que caminar. Yo siempre he dicho que el día que yo me presente delante del Señor, seguramente el Señor tendrá muchas cosas que reprocharme en la vida, pero nunca el haber sido, como dice el mismo profeta Jeremías, un perro mudo. Lo dice él mismo, perro mudo. Esos que no saben cuidar la casa, los que no ladran, los que no les importa a los que viven en la casa. Porque si a mí no me importara ser sacerdote y a ustedes me importaran 5, pues yo les salgo con cualquier bobada y los dejo tranquilos. Pero ¿y dónde queda la responsabilidad de predicar, de enseñar lo que dice la Escritura? ¿Y qué? Que se condenen ustedes para que nos encontremos juntos en el infierno. No, yo aspiro a que nos encontremos juntos en el cielo. Y que si alguno de ustedes me pica alante y se muere primero que yo, y que por lo menos rece por mí, interceda por mí delante del Señor y me diga: mira, Señor, aquí estoy. Yo te doy gracias porque un día pusiste a Juan Ávila que me enseñó tu palabra. Ya lo sabes, si alguno de ustedes algún día me pica alante, se muere primero que yo, rece por mí. Que cualquier cosa que me hayan escuchado a mí le haya servido para la vida. Bendito sea el Señor
A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.